Muy buenos días, hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Es un gozo estar acá para presentar el mensaje del Señor en esta hora y así pedir a Dios pues que sea la bendición nuestra en esta mañana. Realmente poder venir a la iglesia y contemplarle, Dios desea llenar nuestros corazones de esperanzas. Dios desea llenar nuestras vidas de bendiciones. Y en esta mañana el propósito es estar en este lugar, justamente es que nuestros corazones se llenen de esperanza. Nuestras vidas puedan cada día más confiar en las promesas y bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que esperamos que en esta mañana Dios nos conceda esa ayuda especial y esa bendición de que en esta hora nos encontremos con Él y la palabra de Dios sea esperanza para nuestras vidas en los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Queremos en esta hora de manera muy especial dar la bienvenida a algunos amigos que hoy nos acompañan de diferentes lugares, así que quisiera al momento de decir sus nombres, ustedes puedan levantar su mano para entonces la iglesia, o se pueda colocar de pie, ¿verdad? Para que la iglesia lo pueda ver y podamos así entonces saludarle. Queremos saludar y dar la bienvenida a Karina Castañeda. Karina Castañeda, bien, bienvenida. César Romero, Dios le guarde. Rudy Orellana, de la iglesia de Mamera. Ajá. Yusmairi Orellana. ¿Dónde está? Bienvenida. Vino con la familia, ¿verdad? Camila Nieto. David Nieto. Bienvenido. Miguel Hernández. Bienvenido también, ¿verdad? Marisabel Gómez, perdón. Marisabel, bienvenida, Dios te bendiga. Tenemos también a Cándida Díaz, bienvenida, Dios le guarde. Olivia Caranola, bienvenida. Raquel Cortés, bienvenida. Yari Nieto. Deyanira, bienvenida. Loris, bienvenida también. Tenemos también a Brailin o Brailin, bienvenida. Y Brainy Ojeda. No sé si faltó alguien por nombrar. También queremos que levante su mano, ¿verdad? Y darle la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. El Señor pueda bendecirnos en esta hora. El video que pudimos ver, nos damos cuenta allí que Dios es un Dios de bendición, que Dios es un Dios de amor y que el Señor de manera muy especial está dispuesto a bendecirnos. Hablar de este aspecto de la bendición en nuestros días es desafiante, porque sin duda alguna nosotros, no solamente nuestro país, sino el mundo, ¿no?, está pasando por momentos difíciles, crisis. La economía de algunos países también, ¿verdad? Comenzamos Detectar a ver siempre esta sección. la preocupación que hay y pues las crisis que se están viendo en otros países. Pero quizás acá en Venezuela es un poco, digamos, atípico o diferente, digamos, por las circunstancias políticas, sociales en las cuales nosotros nos encontramos. Sin embargo, para estas cosas el Señor prepara un mensaje especial, el Señor prepara su bendición y el Señor prepara justamente una palabra de ánimo, una palabra de consuelo y una palabra de esperanza en nuestras vidas. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón, dice Lucas capítulo 12, versículo 34. Y allí encontramos un principio muy, muy importante, porque la palabra de Dios tampoco puede ignorar y dejar de hablar acerca de estas cosas que para nosotros en cierta manera son indispensables, como es el dinero. Y para muchos creyentes es fácil, o para muchos cristianos es fácil ser cristiano, mientras no se hable
del dinero. Mientras no se habla del dinero, todos estamos felices, estamos contentos, estamos alegres, ¿verdad? Pero en este mundo que vivimos, todo se habla de dinero, incluso es algo necesario. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios y cómo el dinero forma parte de la experiencia cristiana. Cómo la parte del dinero y los bienes es una experiencia que Dios nos quiere llevar a otra dimensión y a otro énfasis en la cual Dios ha dejado su palabra y ha dejado parámetros. Especialmente que podamos encontrar una esperanza a nuestras vidas. Así como estamos, vamos entonces a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Señor, en esta hora queremos pedirte que una vez más nos dirijas y al abrir tu santa palabra, Señor, en esta hora podamos encontrar esperanza en nuestras vidas, Señor. Quizás hay personas que en este momento se encuentran abrumados, angustiados por lo que está sucediendo, Señor, en nuestro entorno. Pero hemos venido, Señor, justamente para encontrar esperanza en nuestras vidas, para encontrar, Señor, el gozo en tu palabra y para encontrar, Señor, palabras de promesas que nos ayudes a confiar en ti. Te pido que nos bendigas y nos dirijas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la palabra de Dios encontramos un principio importante, encontramos un principio que Dios ha establecido desde hace algún tiempo atrás y encontramos allí una palabra sabia que Dios ha dejado para nuestras vidas, especialmente en lo que tiene que ver con los tesoros que nosotros podamos estar haciendo acá en la tierra. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, los versículos del 7 al 10, encontramos allí algunas indicaciones que el Señor nos ha dejado, algunos principios y algunas palabras de esperanza que Dios ha dejado hoy para la humanidad, especialmente en nuestros tiempos que nos encontramos. Y vamos a leer allí el texto bíblico, Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Leemos en la palabra. Desde los días de vuestros padres os apartéis de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Aquí encontramos, mis hermanos, algunos principios importantes que queremos compartir con ustedes en esta hora. Y lo primero que el Señor nos llama la atención es la frase cuando dice, volveos a mí, volveos a mí. El pueblo de Dios se había alejado de su presencia. El pueblo del Señor se había apartado de Dios. Y Dios lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que volver a Él. Que Dios desea que nosotros estemos en esa comunicación, en esa intimidad con Dios. Y allí entonces vemos también otro punto importante, y es que Dios hace una demanda. ¿En qué me habéis robado? ¿Y en qué le hemos robado al Señor? En vuestros diezmos y las ofrendas. Es importante nosotros entender todo esto en las circunstancias que nos encontramos, porque quizás el elemento número uno por la cual muchas veces nosotros dejamos de poner en práctica este principio tiene que ver con las pruebas y luchas en nuestros días. Tiene que ver con las cosas que están pasando y sucediendo en nuestras vidas. Pero cuando el ser humano no devuelve a Dios el diezmo y la ofrenda, ¿lo considera como robo? ¿Por qué Dios considera el hecho de que una persona no devuelva el diezmo y la ofrenda, lo considera como robo? Vamos a ver por qué. En el Salmo 24, versículo 1, encontramos la razón por la cual Dios nos dice a nosotros que cuando no devolvemos el diezmo y la ofrenda, le estamos robando. Salmos capítulo 24, versículo 1. Y este salmo es un salmo muy inspirador para nosotros
reconocer este elemento tan importante. Salmos capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Este texto nos indica, ¿verdad?, que Él es dueño de todas las cosas. Dios es dueño de la tierra y su plenitud, y el mundo y los que habitan en él. También el libro de el Salmo, 50. Salmo 50, versículos 10 y 11, dice: porque mía es toda la bestia del bosque y las millares de los animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Allí vemos entonces que Dios es dueño ¿de qué? De todo. Que a Dios le pertenece todo. Y cuando el ser humano y cuando nosotros como hombres entendemos que a Dios le pertenece todo, eso debe cambiar nuestra forma de pensar, nuestra actitud en ver las cosas, y especialmente entender que Dios tiene el control de todas las cosas. De que Dios ha diseñado un plan, ha dejado un principio para que tengamos esperanza, para que no nos angustiemos, para que no nos desesperemos, y sobre todas las cosas para nosotros, en medio de las luchas y en medio de las pruebas, podamos serle fiel y podamos estar firmes, porque Él es dueño de todas las cosas. Ahora, Dios le plantea al hombre y le dice lo siguiente. Dios dice: yo sé que con el tiempo el hombre tiende a olvidar. Y como el hombre tiende a olvidar, pues yo quiero plantearte algo. Y entonces cuando Dios comienza a demandar el diezmo y dice: dame el 10%, y mientras tú devuelvas ese 10%, yo sabré que tú te estarás acordando que yo soy el Señor de todas las cosas. Mientras tú des ese 10%, esa parte que yo te estoy pidiendo que devuelvas, yo sabré que tú te acuerdas de que yo soy Dios y que soy dueño de todas las cosas. Y ahí entonces el Señor estableció el diezmo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Ahora, ustedes dirán: bueno, pero es que realmente el hombre lucha, y cuando entró el pecado, la orden de Dios fue que con el sudor de su frente iba a trabajar, iba a traer el sustento de su hogar. Y es cierto, pues el que no trabaja no obtiene dinero, el que no se esfuerza no obtiene nada. Y muchas de las cosas que obtenemos hoy en día, ¿verdad?, es por el esfuerzo que hacemos. Y eso se atribuye, digamos, a tener como propiedad muchas cosas que nosotros tenemos. Pero no debemos olvidar de que Dios incluso nos da la bendición, nos da la oportunidad de obtener las cosas. Vamos a ver qué dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 18. Y algún hermano que nos pueda leer allí el texto bíblico. Deuteronomios capítulo 8, versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos da ¿qué? La fuerza. Y entonces allí el Señor comienza a darnos la fuerza, ¿para qué? Para poder sustentarnos, para poder trabajar, para poder obtener lo que nosotros hoy, ¿verdad?, obtenemos a través del trabajo, el sustento, el salario. Y allí nos recuerda de que Dios, una vez más, tiene misericordia con nosotros, es bondadoso con nosotros, que nos da un empleo, nos da una forma para nosotros entonces comenzar ¿a qué? A poder sostener nuestra vida y poder sostener nuestro hogar, nuestra familia y nuestra propia vida. Ahora Dios dejó entonces ese establecimiento y lo estableció de esa forma, dejó el principio y dijo: mira, si tú me das el diezmo, yo voy a reconocer y voy a entender de que tú te estás acordando de mí y que me estás reconociendo como Dios. Entonces,
Dios que entonces comenzó a demandar este asunto, el diezmo, y comenzamos entonces a ver que cuando el ser humano, cuando el hombre devuelve a Dios el diezmo, le está reconociendo como dueño y estamos reconociendo que nosotros somos ¿qué? Los administradores. Y eso es lo que Dios pues ha establecido. Esa parte le pertenece a Dios. Cuando no devolvemos a Dios el diezmo, le estamos diciendo al Señor, yo no te reconozco como dueño de todas las cosas, yo soy dueño de mi dinero, yo soy dueño de lo que tengo, yo soy dueño de las cosas mías que yo tengo. Pero cuando nosotros hacemos esto, nos metemos en problemas. Porque cuando nosotros comenzamos a no reconocer esa parte que le pertenece a Dios, entonces tenemos problemas, y cuando tenemos problemas financieros, Dios no puede decir, mira, tú no me reconoces como tu dueño, por lo tanto, si tú eres dueño de todas las cosas, tú tienes que resolver. Y es justamente allí, cuando la mente del ser humano lucha, cuando la mente del ser humano muchas veces se siente amarrada y dice, no, pero es que Dios es injusto. Dios es injusto porque pone cosas que yo no puedo hacer. Pero cuando nosotros descubrimos y comenzamos a ver que el Señor comienza a bendecirnos y ayudarnos y nos da esta salida, realmente podemos decir, Dios es bueno, Dios no es malo, Dios quiere ayudarme, Dios quiere bendecirme. Y una de las cosas por la cual Dios instituyó el diezmo o Dios estableció el diezmo, no es porque Dios necesite nuestro dinero, no es porque Dios requiere nuestro dinero. Cuando Dios nos pide, es porque nos quiere dar mucho más. Es porque Dios quiere bendecirnos. Y desde el principio vemos esta parte de Dios, ¿verdad? Desde el principio vemos este punto porque Dios estableció muchas cosas en el Edén. Y estableció muchas cosas, estableció los árboles, pero le dijo a Adán y a Eva, de este árbol no podrás comer de este fruto. Es decir, Dios le ofreció todo, mira, aquí te ofrezco todo esto es tuyo, pero solamente de este árbol no podrás comer de este fruto. Y puso el principio, ¿verdad?, de que Él se atribuye muchas cosas para Él. Y nosotros no podemos reclamar al Señor porque Él es dueño de todas las cosas. Y cuando Dios estableció entonces el árbol entre el bien y el mal y dijo, de este fruto no podrás comer, Dios simplemente estaba colocando una prueba. Dios estaba colocando este principio para que el ser humano entendiera que necesitamos nosotros obedecerle, necesitamos nosotros ser probados y demostrar realmente, reconociendo en nuestras vidas, quién es Dios. Pero siempre como seres humanos queremos todas las cosas y no podemos obtener todas las cosas. Así que vemos allí el principio. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, encontramos que Jesús le pidió ¿qué? Agua. ¿Por qué? ¿Será que Jesús tenía sed en ese momento? No. Jesús quería darle a ella el agua de vida. Y vemos entonces en la Biblia muchos ejemplos de cuando Dios demanda de nosotros algo, es porque Dios quiere probarnos y quiere bendecirnos en gran manera. Dios entonces comienza a hacer estas cosas y comienza entonces a probar nuestra fidelidad. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a buscar aquí, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 en adelante. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Para qué sirve el diezmo? Justamente para el sostenimiento de aquellas personas, de aquellos misioneros, de aquellos hombres que viven del Evangelio. Es importante saber para qué es el diezmo, por qué Dios establece el diezmo. Quizás, bueno, ¿para qué entonces, si Dios es dueño de todas las cosas, por qué Dios pide el diezmo? Porque Dios simplemente nos está colocando
está colocando el principio de la prueba. Es decir, Dios necesita probarnos, Dios quiere saber si le somos fieles. Y cuando nosotros le damos al Señor lo que a Él le pertenece, Dios comienza a bendecirnos. Mis hermanos, mis amigos, Dios nunca va a pedir de nosotros algo para enriquecerse, porque Él lo tiene todo, porque es dueño de todas las cosas. Es al contrario, yo dependo de Dios. Yo necesito de Dios. Mi vida le debe pertenecer al Señor. Mi vida debe pertenecer a Cristo, porque cuando mi vida está en la mano de Cristo, yo entiendo entonces de que Él es dueño de este mundo y también de mi vida. Y que como Él es dueño del mundo y de mi vida, y yo le he entregado mi ser, entonces yo entenderé de que Dios me sustenta, de que Dios me guía, y Él se va a encargar de solucionar todos mis problemas, todas mis necesidades. Pero como decía, el asunto del dinero es un asunto difícil, un asunto donde queremos tomarlo todo y no reconocer al Señor también en esta parte que tiene que ver con la parte de los tesoros y el dinero. Entonces entendemos que el Señor ha establecido el diezmo, que es una orden de parte del Señor, no es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero es importante entender que en los 10 mandamientos hay uno de los mandamientos que se conecta con lo que Dios dice en Malaquías, cuando dice, no robarás. Y en Malaquías el Señor dice que cuando no devolvemos el diezmo al Señor, le estamos robando. Así que no es un mandamiento, pero el mandamiento nos dice, mira, no tienes que robar. Y cuando nosotros le negamos al Señor, no le devolvemos al Señor lo que le pertenece, estamos robando. El Señor es un Dios de bendición. El Señor es un Dios de orden. ¿Y por qué es importante hablar del diezmo? ¿Por qué es importante de hablar de la ofrenda? Porque hoy más que nunca, nuestra mente y nuestra vida debe estar clara de que Dios es dueño de todas las cosas, de que en esta economía, que quizás es una economía que nos afecta a muchos, nosotros necesitamos reconocer al Señor en todas las cosas, reconocer al Señor en nuestras finanzas, reconocer al Señor en nuestro tiempo, reconocer al Señor en la mayordomía. Y algunos dirán, bueno, los pastores siempre predican del diezmo y la ofrenda, para que el hermano pueda dar más diezmo y más ofrenda. No. Porque pasa lo que pasa, el Señor es el que me sustenta. Si la iglesia diezma poco o ofrenda poco, el Señor a mí me sustenta. Porque yo he entendido que he recibido un llamado especial del Señor. Pero como pastor de la iglesia, muchas veces tenemos que exhortar y animar al hermano a confiar en ese Dios poderoso, en ese Dios que quiere bendecirnos y en ese Dios que nos da la oportunidad de probarle a Él, de probar al Señor. ¿Cómo voy a saber yo si Dios me va a bendecir? Probándolo. ¿Y cómo Dios entonces me pone a probar a mí? Dios pone una economía, Dios pone allí las cosas que están pasando y entonces tú tienes que decidir, bueno, el Señor me pide el diezmo y la ofrenda. Pero si doy el diezmo y la ofrenda, me quedo sin comprar esto, me quedo sin aquello, me quedo sin el otro, pero el Señor es bueno conmigo y me entiende. Porque el Señor sabe que lo que estoy haciendo lo hago de corazón. Sí, el Señor conoce, pero el Señor nos prueba. El Señor nos prueba y el Señor en medio de la circunstancia comienza a ver dónde está nuestro tesoro. El Señor comienza a ver dónde está lo que tanto anhelamos. Y se aplica allí perfectamente lo que dice el texto bíblico. Lucas capítulo 12, lo que leímos en el texto bíblico, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo 34. Allí comenzamos a ver entonces realmente qué es lo que hay en nuestros corazones. Ahora, entendemos claramente que es el diezmo y que el diezmo se le devuelve a Dios. ¿Por qué se le devuelve a Dios y no se lo damos? El término correcto es no dar el diezmo, sino devolver el diezmo. ¿Pero por qué se devuelve el diezmo? Porque el diezmo no es nuestro. El diezmo le pertenece a Dios. Por lo tanto, lo que no es nuestro y lo tomamos, tenemos que devolverlo, porque al no devolverlo nos estamos convirtiendo en ¿qué? En ladrones. Ahora, cuando yo doy el diezmo, no es un buen término para aplicarlo. Tenemos que utilizar el término
devolver. Ahora, ¿qué es lo que da al ser humano? ¿Qué es lo que yo le puedo dar al Señor? La ofrenda. La ofrenda sí se la doy al Señor. ¿Por qué? Porque de 10 bolívares que yo me gano, 9 bolívares me pertenece. ¿Y un bolívar le pertenece a quién? A Dios. Y de esos 9 bolívares, entonces yo le voy a dar ¿qué? La ofrenda a Dios. Porque mi ganancia siempre será el 90% y no el 100%. Pero ese 90% se convierte en un 100%. Y es allí entonces cuando Dios comienza a probar ahora nuestro amor al Señor, nuestra gratitud al Señor. Y es justamente allí donde muchos de nosotros fallamos, porque pensamos que el diezmo lo es todo, y no es así. Pueden haber muchas personas fieles al Señor, pero no agradecidos a Dios, porque el diezmo representa fidelidad, pero la ofrenda representa agradecimiento. Y mucho más que agradecimiento, la ofrenda llega a ser un punto importante, porque la ofrenda realmente es nuestra prueba de amor a Dios. Es lo que nos pertenece a nosotros y es lo que le podemos dar al Señor. El diezmo es lo que ya tenemos que devolvérselo a Él, es decir, el Señor nos lo presta, lo obtenemos y se lo damos. Y justamente la ofrenda es donde nosotros estamos fallando. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros podemos estar fallando en la ofrenda? Es importante entender que la ofrenda representa algo importante, representa una entrega. Porque estás entregando lo que a nosotros nos pertenece. Y en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro del Señor. El Señor entregó ¿a quién? A su Hijo amado. Y esa fue la mayor ofrenda de amor que el Señor dio. También la ofrenda, como dije, representa gratitud, pero representa también, mis hermanos, algo importante. Representa un sacrificio. Representa un sacrificio. Y para dar ofrenda realmente con todo el sentido bíblico es un sacrificio, porque tienes que sacrificar parte de tus finanzas y colocar tu fe en el Señor para que puedas vivir por fe. Porque una Venezuela en la cual nosotros nos encontramos no es fácil. El dinero no nos alcanza. La situación es difícil, pero Dios nos prueba. El Señor nos prueba. El Señor nos coloca allí y nos prueba. ¿Para qué? Para saber si realmente yo le amo. Para saber si realmente yo le reconozco como Señor. Y para saber realmente si yo confío en Él. Malaquías está el principio de una manera muy clara y muy completa. Si nosotros probamos y le entregamos al Señor lo que le pertenece y la ofrenda de nuestro corazón a Él, Dios va a ser generoso, Dios va a ser bondadoso y Dios va a comenzar a encargarse de todos nuestros problemas que tienen que ver con finanzas, con salud, con bienestar, con todas estas cosas. Porque justamente Dios comienza ¿qué? A bendecirnos, ayudarnos y comenzamos a ver la mano poderosa del Señor. Yo quiero contarles brevemente, mis hermanos, lo que ha sido mi experiencia con el Señor cuando comencé a participar de manera más activa con la ofrenda, porque nosotros los misioneros o pastores nos cobran el 10% una vez ya cuando cobramos, allí está descontado el diezmo. Pero la ofrenda, ¿será que el pastor ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda del pastor? ¿Dónde está esa demostración de que el pastor ofrenda? Pues desde un tiempo para acá, mis hermanos, hemos hecho memoria y reflexionado y darnos cuenta de que muchas veces los pastores no ofrendamos. Así que comenzamos a hacer ese plan de ofrendar al Señor, de dar la ofrenda, de también ofrendar y diezmar lo que recibimos como ayuda de cestatique y toda ayuda que recibe un pastor o cualquiera persona. Y como familia comenzamos a hacer un pacto con el Señor. Y recuerdo que era el año 2012, ya tenía algún tiempo de casado, estábamos trabajando en Guarena en ese momento, nuestro hijo estaba a punto de nacer
y yo no había tocado algunas cosas allí de mi trabajo, ayuda, y entonces pedí en ese entonces un préstamo, ¿no? Un préstamo allí de la caja de ahorro. Yo estaba ahorrando, yo acostumbro a ahorrar un porcentaje de mi sueldo, y tocamos allí la caja de ahorro. En ese entonces era una cantidad, pues, algo sustantoso, y comenzamos a hacer planes solamente para comprar las cosas del bebé. Pero cuando nos dimos cuenta, nos sobró dinero. Y comenzamos a comprar cosas que no habíamos obtenido durante todo el tiempo de haber estado casados. Mi esposa soñaba con un lindo comedor. Ese año compramos el comedor. Mi esposa soñaba con un lindo mueble. Compramos un juego de mueble. Compramos algunas cosas para campamento. Compramos algunas cosas que hacían falta. Y lo más interesante de todo, que ese fue el año que yo hice el pacto con el Señor, de dar mi ofrenda de gratitud y aparte aumentar mis ofrendas. Cuando yo entrego el cheque al hermano, que el hermano él se iba del país, estaba vendiendo sus cosas, yo le compré algunas cosas a él y yo le entrego un cheque de gerencia. Y cuando consulto mi cuenta, el cheque no había sido debitado. Así que yo le digo al hermano, revise la cuenta porque el cheque parece que no lo han debitado. Sí, tranquilo. Lo interesante era que era del Banco de Venezuela y él tenía cuenta del Banco de Venezuela, así que eso es algo automático. Cuando vuelvo a revisar la cuenta, el dinero está allí. Y digo, hermano, ¿usted verificó la cuenta? ¿Usted verificó que se hizo efectivo el cheque? Sí, pastor. Y voy una tercera vez y el hermano me dice, pastor, no se preocupe, ese es el Señor que lo está bendiciendo. Y no con todo esto fui al banco de Guarenas, al Banco de Venezuela. Y le pregunté allí, mire, yo tengo este problema, tengo esta duda, no sé si no, esto ya está listo. No, tranquilo, no se preocupe, eso está debitado. Cuando vuelvo otra vez a revisar la cuenta, está la misma cantidad que yo le había pagado a ese hermano. Ese año el Señor me bendijo dándome eso como regalo, porque yo lo entregué y yo dije, bueno, yo no voy a hacer más nada. Yo fui al banco, pregunté y ya el Señor se encargará de todo ese asunto. Así que, hermanos, el Señor es bueno, el Señor hace milagros. Y cuando nosotros probamos al Señor, Dios nos bendice. Y a partir de ese año para acá, hermanos, todos los años con mi familia hacemos el pacto con el Señor, damos nuestra ofrenda de gratitud y comenzamos a pactar con el Señor. Ahora, mis hermanos, eso nos demuestra que ya está el concepto bíblico. Probar y ver si vas a encontrar alimento en mi casa. Así que el Señor hace un llamado especial en esta mañana a que nosotros podamos pactar con el Señor, a que nosotros podamos, hermanos, entender que la ofrenda es importante, porque quizás acá todos diezmamos y entendemos que el diezmo le pertenece a Dios, pero cuando nos habla de nuestro dinero, que allí sale la ofrenda, simplemente, hermanos, damos una limosna al Señor. Y esta es una iglesia, y quiero felicitarles porque es una de las iglesias que aporta más dinero en este campo. Y es la segunda congregación que aporta más finanzas, ayuda financiera en la Unión. Es decir, todo el territorio de la Unión. Pero revisando, hermanos, allí el asunto del diezmo y la ofrenda, no estamos siendo agradecidos al Señor. Y justamente es en estos momentos de las luchas, de la crisis, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando el Señor quiere probarnos y cuando el Señor quiere darnos más, darnos más. No tengamos miedo, mis hermanos, en probar con el Señor. No tengamos miedo en serle fiel. No tengamos miedo en ser agradecidos, en dar ese sacrificio por el Señor a través de la ofrenda. Porque Dios te va a bendecir, te va a dar más. Y tú vas a entender de que realmente Dios es dueño de todo y de nuestra vida. Yo pregunto en esta mañana o esta tarde, ¿cuánto queremos hacer ese sacrificio por el Señor? ¿Cuánto queremos reevaluar nuestra vida y nuestro pacto que hemos hecho con el Señor? Y a partir de esta hora queremos ser conscientes con el Señor y comenzar a dar esa parte, hermanos, de la ofrenda. Yo quiero hacer un llamado especial
Y quisiera ver pues cuántas personas quieren colocarse de pie. Y en esta hora, primeramente, entregarle nuestro corazón al Señor. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Y más que una plata o un dinero, para yo poder darle todo al Señor, para yo poder darle ese sacrificio, para yo poder ser agradecido, yo necesito en esta hora entregarle el corazón a Jesús. Porque cuando mi corazón se lo entrego a Cristo, cuando mi corazón le pertenece a Él, yo no voy a medir si tengo comida o no. Yo no voy a sacar cuentas si me queda dinero o no. Inmediatamente mi respuesta por amor a Jesús va a ser darle el diezmo y la ofrenda. Pero no una ofrenda vacía, triste, pequeña. Una ofrenda incluso que sea igual al diezmo. Una ofrenda, hermanos, que represente lo que Dios hace conmigo día tras día. Lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque cuando yo al Señor le doy el 10%, pero de ofrenda le doy un 3%, es triste, es lamentoso. Porque Dios quiere, hermanos, hacer cosas grandes con nosotros. Pero para que eso ocurra en nuestras vidas, sin duda alguna, debo entregarle mi corazón a Jesús. Y eso indica muchas cosas, ¿saben? El diezmo y la ofrenda es una radiografía de cómo puede estar nuestra vida espiritual con Dios. Y si dejamos de diezmar y ofrendar al Señor, tenemos que despertar y ver qué pasa con nuestra vida, devoción con el Señor. Así que en esta hora yo quisiera hacer una oración especial y queremos, hermanos, entregar nuestras vidas al Señor. Señor, queremos agradecerte porque de una manera especial tú quieres bendecirnos, quieres ayudarnos, quieres, oh Dios, darnos de ese amor divino. Quieres, Señor, mostrarnos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Quiere mostrarnos, Señor, que tú tienes poder para cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Pero especialmente, quieres probar nuestra fe, Señor, para saber si somos fieles a ti y para saber, Señor, si te reconocemos como Señor y dueño de todas las cosas, incluyendo el dinero, Señor, nuestros tesoros. Que podamos hoy darte nuestros corazones, oh Cristo, para que así, Señor, esa ofrenda, ese corazón, tú lo recibas, Padre, y quites el egoísmo, quites, Señor, de nosotros esa incredulidad, Señor, y nos permitas abrazar la fe, a confiar en el Dios Todopoderoso, a confiar en ese Dios que quiere abrir las puertas de los cielos para que vengan bendiciones y encontremos, Señor, alimentos hasta que sobreabunden en nuestras casas. Y no solamente alimentos, Señor, también vestido, calzado, salud, seguridad, bienestar, paz y sobre todo, Señor, esperanza. Hoy, Señor, nos angustiamos al ver que nuestros almacenes están vacíos, Señor. Hoy, Señor, entramos en crisis y nos angustiamos al ver que el dinero, Señor, no nos alcanza. Al ver, Señor, que hay otras necesidades y no podemos suplirlas. Pero hoy, Señor, tú nos llamas a entregar nuestro corazón a ti, a hacer ese sacrificio, a hacer esa entrega, Señor, y a entregarnos por completo, Padre, reconociéndote que eres el Dios, eres el dueño de nuestra vida, Señor. Y si te hemos robado, Señor, y te hemos faltado, hoy perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos hoy a depositar plena confianza en ti, Señor. Que nuestras manos, Señor, nuestros pies, nuestros brazos, nuestra vida, nuestro ser, Señor, podamos estar bajo tus brazos, bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor, y podamos reposar en ti y confiar, Señor, de que tú eres dueño de nuestra vida y podamos demostrarlo siendo fiel con los diezmos y siendo agradecidos, Señor, con las ofrendas. Así pues, pedimos que tú nos bendigas
En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.